A veces, unas pocas líneas pueden esconder todo un universo psicológico. Y hoy vamos a meterlos de lleno en la mente de un rey, de Herodes, para tratar de entender esa reacción casi paralizante que tuvo cuando escuchó hablar por primera vez de un nuevo profeta llamado Jesús. Y esa es la pregunta clave de todo esto, ¿no? ¿Qué puede tener un profeta, sus palabras, sus milagros, para hacer temblar a un tirano con poder absoluto? Y la respuesta, van a ver, no está en la política, sino en algo mucho más profundo, la conciencia. Ok, empecemos por el principio. Y lo curioso es que esta historia no arranca como uno pensaría en el palacio. No. Empieza en las calles. Los rumores sobre los milagros de Jesús eran un clamor. La gente no paraba de hablar de eso mucho antes de que el rey tuviera la menor idea. ¿Y por qué Herodes fue el último en enterarse? Pues precisamente por eso. Su propio orgullo, su soberbia, había construido como una fortaleza a su alrededor. Así que la verdad tuvo que ir derribando esos muros, ¿saben? Poco a poco, hasta que ¡pum!, finalmente lo alcanzó. Y cuando la noticia por fin se coló en el palacio, llegó en forma de 3 teorías que circulaban por ahí. La gente, fascinada, especulaba, ¿será Juan el Bautista que resucitó? ¿O quizá el profeta Elías que ha vuelto? ¿O tal vez un profeta de los de antes que ha regresado? Para el pueblo esto era un misterio emocionante. Pero para Herodes cada una de estas opciones era literalmente una pesadilla. Ahora dejemos el bullicio de la calle y entremos en el silencio del palacio, porque aquí es donde vamos a ver cómo ese rumor que venía de afuera se transforma en un verdadero tormento interno para Herodes. La palabra que se usa para describir la reacción de Herodes es perplejo. Pero ojo, no pensemos en una simple curiosidad o una sorpresa. No, esto es más como una parálisis, una inquietud súper profunda que lo tiene atrapado. Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese bloqueo? Y aquí está la clave de todo. Esa perplejidad es en realidad el miedo del pecador. Es esa cobardía que nace de la culpa, ¿saben? Es ese estado mental en el que cualquier ruido, cualquier sombra, de repente se convierte en una amenaza. Y es que no necesitas que nadie te acuse desde afuera, porque la peor acusación viene de adentro. Y claro, esa culpa que lo carcomía por dentro tenía un nombre y un rostro muy específicos. Se trataba de un crimen que Herodes pensaba que había enterrado para siempre, pero que ahora, de repente, amenazaba con salir de la tumba. Estas son las palabras del mismísimo Herodes. Yo degollé a Juan. Pero, a ver, aquí viene lo interesante. No es tanto lo que dice, sino por qué lo dice. Y no lo está diciendo para presumir ni nada de eso. Aquí es donde vemos su tremendo conflicto interno. En la superficie, claro, suena como un alarde de poder, ¿no? Yo lo maté. Pero en el fondo, lo que realmente está haciendo es intentar, desesperadamente, calmar su propio miedo. Es como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Juan está muerto y bien muerto, porque yo mismo me encargué. Pero ¿saben qué? Su intento de tranquilizarse fracasa, pero espectacularmente. La misma frase que empieza como una afirmación de poder se desmorona y termina en una pregunta llena de pánico. ¿Quién pues es este? Es como si el fantasma que intentó espantar con sus palabras regresara con el doble de fuerza. Y es que, piénsenlo, incluso si logra convencerse de que este nuevo profeta no es Juan, el problema no desaparece. Al contrario. Porque entonces la pregunta es, si no es Juan, ¿quién es esta otra persona con un poder tan increíble? La culpa sigue ahí, intacta. El miedo simplemente le cambia de nombre. Y todo este torbellino, esta mezcla de culpa, de miedo, de duda, todo esto lo lleva a una sola conclusión, a una obsesión, a una acción desesperada para intentar, de una vez por todas, ponerle fin a su tormento. Y procuraba verle. Ojo con esta frase. Esta no es la búsqueda de alguien con fe, ni la curiosidad de un estudioso. Para nada. Es la necesidad de un hombre que se siente acorralado por sus propios fantasmas. Necesita, desesperadamente, ver a Jesús. Y esta necesidad de verlo venía básicamente de 3 lugares. Primero, quería confrontar cara a cara a ese fantasma que era su propia conciencia.
Segundo, necesitaba confirmar su identidad. O sea, si era Juan, lo iba a reconocer al instante. Y tercero, y quizás lo más importante, buscaba terminar con esa duda que se lo estaba comiendo vivo. Al final del día, todo se reduce a esto. Necesitaba ponerle un rostro a su miedo. Su búsqueda era un intento de materializar ese terror, de darle una cara, una forma concreta a esa ansiedad que lo estaba volviendo loco. Era la única manera que se le ocurría para intentar controlar el miedo, que ya lo estaba controlando a él. Y así es como la historia de un tirano de hace siglos se convierte de repente en un espejo, y nos deja con una pregunta que es universal y no tiene tiempo. Cuando nos toca enfrentar los fantasmas de nuestra propia conciencia, ¿qué rostro elegimos ponerle a nuestro miedo?